En pos de Jehová, vuestro Dios, andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Gloria a Dios, amados hermanos, pueden tomar asiento. El tema, pues, es la segunda parte de una hermosa enseñanza que comenzamos a estudiar la semana anterior, llamados a crecer para servir, parte número 2. Enmarcado en nuestra temática 2023, una iglesia que crece y se multiplica porque el omnipotente Dios nos manda a través de su palabra a ellos. En ese sentido, amados hermanos, vamos a hacer el día de hoy una complementación a la introducción que nos invita a ver esta segunda parte. El Eterno, ya como materia para esta entrega del llamado a crecer para servir, el Eterno, nuestro Padre Celestial, el Dios vivo y verdadero, requería, en este caso, en el contexto histórico de Israel, un servicio que le agrade a Él. Y esto nos debe llevar a preguntarnos, ¿solamente de Israel requería en esa época un servicio que le agrade a Él? ¿O sigue latente el día de hoy para la iglesia saber que nuestro servicio debe de agradarle a Dios? Creo que es fundamental hablar de esta entrega de servicio. Y para eso tomo Deuteronomio y vamos a irnos unos capítulos atrás, al capítulo 10, versículo 12 y versículo 13. Tome en su Biblia y suráyelo porque es parte de la introducción. Deuteronomio 10, versículo 12 y 13 dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Amado hermano, Dios le está diciendo eso a usted y a mí en esta mañana. Amén. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Ponga su nombre. Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Servir al Señor, amados hermanos, es con esta característica: con todo corazón, con toda el alma. Que guarde los mandamientos, dice ahí, de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Amados hermanos, la palabra es clara y se complementa a nuestro texto central en Deuteronomio 13:4. El Señor quería de Israel y quiere aún de su iglesia, a la que compró a precio de sangre, un tipo de servicio de esta magnitud, con un corazón y con un alma, con todo el corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu energía. Nos recuerda al primer gran mandamiento. Ellos tenían que servir a Dios con todo su corazón y alma. Ese es el servicio que Dios demanda de cada uno de nosotros, un servicio que sea de corazón y alma, una entrega completa de nuestro ser a Él. Y este enfoque no es para los adultos precisamente, sino para todo aquel que tiene ya uso de razón y ha recibido a Cristo Jesús y sabe lo que es servir a Dios. Desde un adolescente hasta un adulto mayor, en toda esa, en este caso, cadena de edades que pueden ir siendo el reflejo de la vida actual en cada uno de nosotros que estamos llamados a servir al Señor con todo este tipo de entrega completa. El servicio que Dios demanda es uno que está comprometido a seguirle. Cueste lo que cueste. ¿Qué le cuesta a usted servir al Señor? Obviamente estamos hablando de un costo no pecuniario. Estamos hablando de un costo que tiene que ver con sacrificar ciertas cosas que le gustan a nuestra carne para servir al Señor. Porque para servir al Señor usted se tiene que preparar. Eso significa que hay que leer la Biblia, hay que estudiar la Biblia. Nos tocará adentrarnos en ciertos estudios temáticos, doctrinales, para comprender mejor cómo servir a ese Dios vivo y verdadero. Hay gente que quiere servir al Señor y solo con sus emociones lo quiere hacer. Eso es combustible barato y de poca
poco rendimiento. Se acaba rápido y las fuerzas se recaen y ya no queremos hacerlo. Y de eso no se trata. Se trata realmente de hacerlo como Dios le manda. Comprometido a seguir, cueste lo que cueste, sea la circunstancia que sea, no importando en nada lo que nos pueda suceder mientras servimos al Señor. Voy a referenciar este versículo de Juan, capítulo 12, versículo 26, que dice: si alguno me sirve, sígame. Servir al Señor significa seguirlo a Él. En otras palabras, y parafraseando en este mismo texto, recordemos lo que el Señor nos dijo: tomad nuestra cruz y seguirle a Él. Este mismo texto sigue diciendo: y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Debemos de recordar que lo que hacemos para el Señor tiene recompensa. Más que pensar en una recompensa terrenal, es una recompensa divina, celestial y por la eternidad, de parte de nuestro Padre celestial. ¿Usted sabe lo que significa sentirse honrado por el Dios vivo y verdadero? Usted tiene esa dimensión así bien trazada de saber lo que significa ser honrado por Dios. Dice la palabra bien claro que Dios honra a quien le honra. Para esperar la honra de Dios, nosotros tenemos que honrarle a Él primero. Servir al Señor significa que le sirvo a Él y no me enredo en el mundo. Es un servicio dedicado, consagrado solo para el Señor, y por eso tú y yo no nos enredamos en las cosas del mundo, para estar entregado completamente a Él. Y Dios demanda eso de ti y de mí. Y mira que estamos tomando un texto tan antiguo en el Antiguo Testamento. Palabras que fueron dadas en un momento dado a Moisés, aquel patriarca, aquel hombre que Dios utilizó con un propósito, lo llamó para un propósito. Y ese mismo mensaje que Dios le daba a Moisés para que se lo diera al pueblo, es el mismo mensaje latente, vivo, amado hermano. No podemos decir que esto pasó de moda, que esto es anticuado o que no somos ese Israel. Perfecto, usted y yo no lo somos en ese contexto, pero somos los siervos de Dios, ¿o no es así? ¿Es o no es siervo de Dios? Y si es siervo de Dios, hoy Dios te está hablando. ¿Cómo quiere que le sirvas? Si quieres seguir con ese título, diciéndolo abiertamente a los cuatro vientos, porque es muy fácil decir soy cristiano. Es muy fácil decir yo sirvo a Dios, claro, de los labios, pero no del corazón. El Señor quiere que sus siervos le sirvan con todo corazón y con toda el alma. No significa servir a media llave. Hay gente que quiere servir a media llave. Hay gente que cree que le hace un favor a Dios. Qué ridículo es pensar de esa manera, creer que porque estamos haciendo algo para el Señor, estoy haciéndole un favor a Él. Si el Señor place así con un chasquido de dedos, tú dejas de respirar y fácilmente te vas. Así de sencillo. No podemos nosotros estar jugando a que servimos al Señor y coqueteamos con el mundo. Dios demanda eso de ti y de mí, una entrega total a su servicio. Y cuidado con pensar a aquellos que se creen más vivos, ¿no?, que Dios, y a aquellos que están pensando, bueno, yo por eso no sirvo en nada a la iglesia. Entonces quiere decir que si tu pensamiento es que eres siervo de Dios porque sirves en una iglesia, no has nacido de nuevo y Cristo no está en tu vida. Y si Cristo no está en tu vida, alerta, porque si hoy te vas de esta tierra, no vas a ir a la presencia de Dios. Y hay que tener mucho cuidado con aquello, amados hermanos, mucho cuidado, porque aquel que recibe a Cristo Jesús da fruto, da evidencia de que es salvo a través de su conducta, a través de su quehacer diario. Nosotros estamos llamados a servirle sin enredarnos en nada con las cosas del mundo, porque no podemos servir a media Dios. Alguien que tiene un pie ahí en la iglesia y un pie afuera es tibio, o cree que puede jugar en dos reinos. No existe tal cosa. No existe. No podemos parcializarnos. Debemos de ser imparcialmente para Dios. Nos damos totalmente a Dios. No nos fraccionamos. Él no acepta ningún servicio a media. Y Dios lo dejó registrado desde la antigüedad y lo sigue recalcando al día de hoy. Yo no acepto ningún servicio a media de mis esclavos.
Eso es lo que Dios te dice, de mis siervos. Porque no podemos servir a dos señores a la misma vez. O estás con Dios o estás con el diablo. ¿Quién está con Dios, amado hermano? Se asustaron enseguida, ¿no? ¿Quién está con Dios, amado hermano? Dios, amados hermanos, está con sus siervos. Amén. Veamos la segunda parte después de esta introducción caliente. Porque así está el clima, muy caliente. La preparación para el siervo. Primero fue la elección, fue el llamado, que lo vimos la semana anterior. Ahora vamos a hablar de la preparación para el servicio. Por un lado, hemos sido llamados a servir y hemos tomado de referencia a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a seguir con esa referencia ahora respecto a la preparación para el servicio. Normalmente cuando escogemos a una persona para un trabajo, por lógica, le brindamos las herramientas que necesita para hacerlo. Por ejemplo, si usted contrata a un electricista y lo lleva a su casa, usted le va a proveer herramientas, si no las tiene, desde luego, le va a proveer material, le va a proveer alicate, pinzas, cables, cintas aislantes, interruptores, etcétera, etcétera. Si usted contrata a un gafitero, va a hacer lo mismo. Usted tendrá que proveerle las herramientas y los insumos. Si usted contrata a un cocinero y lo lleva a su casa y va al cocinero, usted tiene que tener las legumbres, los utensilios, las ollas y desde luego una cocina con gas. En otras palabras, tenemos nosotros que dar todo a quien estamos contratando o llamando a hacer una tarea específica. Y esto de acá, amados hermanos, también es muy cierto en la vida de servicio cristiano. Cuando Dios nos escoge, cuando Dios nos llama, nos brinda los recursos necesarios para cumplir la tarea. Dios a usted no lo llama y lo tira ahí a ver qué pasa, sino que Dios lo llama y lo prepara. Dios le va a dar a usted todas las herramientas que necesita. ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia? Usted lo sabe. ¿Cuáles son esas armas? Figurativamente, primeramente tenemos la palabra de Dios. Usted tiene la palabra de Dios. A ver, levante la palabra. Usted tiene la palabra de Dios. Primera herramienta que Dios le da, palabra, ¿sí o no? Y también le da otra herramienta importante, porque aquí usted lo que está haciendo es recibiendo respuesta ante un clamor, ante una súplica, un ruego, una oración que usted hace. La otra herramienta es la oración. Pero es la palabra y la saturación de la palabra lo que me lleva a la oración. Dios nos deja palabra y oración. Si usted no lee la Biblia, si usted no estudia la Biblia y si tampoco ora, ¿de qué llamado usted cree que estaría hablando? Probablemente debería de revisar y examinarse si efectivamente es Cristo Jesús quien mora en su vida. Si no hay deseo, amado hermano, por orar, si no hay deseo por estudiar la palabra de Dios, revise realmente si usted está en una religión o está en una relación, porque la religión no salva a nadie, es solo Cristo Jesús. Por lo tanto, amado hermano, qué importantes son estos tips en esta parte importante de la palabra de Dios. El Señor, cuando nos escoge, cuando nos llama, nos brinda todo recurso necesario para cumplir la tarea. Hemos sido creados en Cristo Jesús para toda buena obra. ¿En qué manera fue preparado el siervo para la tarea que Dios le dio? Cuando hablamos del siervo, miramos Isaías 42. Estamos hablando de la profecía que 8 siglos antes se hablaba de Jesús. ¿En qué manera fue preparado el siervo para la tarea que Dios le dio? ¿Y qué podemos principalmente aprender de ello? ¿Qué podemos aprender tú y yo en este día si estamos llamados a crecer para servir al Señor? Primero, fue preparado espiritualmente. Dios prepara espiritualmente. Vamos a ver Isaías 42, capítulo 1, la segunda parte, 42, 1b, que dice: mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Esa palabra es importante. Contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones.
Lo primero que vemos en lo que el Señor otorga a quien llama es que lo prepara espiritualmente. Y aquí es muy claro: mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Esta afirmación también está recalcada en el mismo libro de Isaías un poco más adelante, Isaías 61:1. El espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Está refiriéndose al Cristo. El siervo es el Cristo, porque es el ungido de Dios. Cristo, Mesías ungido. En otras palabras, preparado para un trabajo especial. Dios lo preparó para un trabajo especial. Él fue lleno del Espíritu Santo sin medida. Esto es profetizado, cómo se lo estaba preparando, cómo Dios le estaba preparando cuerpo para venir a cumplir a el Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, una obra importantísima. ¿Y por qué esto era importante? Usted se puede preguntar, si estamos hablando de Jesús, de la segunda persona de la Trinidad, ¿por qué esto era importante? Básicamente porque Cristo iba a servir al Padre como hombre. Por eso toma forma de siervo. Una vez que se cumplió la ley, ¿qué pasó? Vino Jesús a esta tierra tomando forma de hombre, de siervo. Iba a servir al Padre como hombre y por lo tanto necesitaba como hombre la llenura del Espíritu Santo para cumplir su llamado. Para servir al Señor necesitamos, amados hermanos, al Espíritu Santo en nuestras vidas, el Paracleto, Dios en nosotros actuando. Eso, amados hermanos, significa ver realmente la plenitud del Espíritu en nosotros. No podemos pretender creer que estamos sirviendo a Dios si nos estamos olvidando de la preparación espiritual. Y es el Espíritu Santo el que enseña, es el Espíritu Santo el que ministra, el que testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si no, caso contrario, amado hermano, si el Espíritu no mora en nosotros, si el Espíritu no actúa en nosotros, tal vez no hemos nacido de nuevo. Porque por default, de manera inmediata, al momento de recibir a Cristo Jesús, somos sellados con el poder del Espíritu Santo, dice Efesios capítulo 1, versículo 13. El Señor Jesucristo, en esta referencia que estamos haciendo de este modelo a seguir, Él no comenzó su ministerio hasta ser equipado con el Espíritu Santo. ¿Cuántos años habían pasado para que el Señor Jesús comience con su ministerio? ¿Usted lo sabe? Bueno, la Biblia nos lo va a decir. Si no se acuerda, hoy el Señor le recuerda. Dice Marcos 1, versículo 9 y versículo 10. Vámonos al Nuevo Testamento para ver lo que ocurrió allá con Juan. Acuérdese que Juan el Bautista, unos meses mayor a Jesús, nada más, hijo de Elizabeth, ¿qué era? Familia también de Jesús. Vamos a ver qué dice Marcos, capítulo 1, versículo 9, 10. Este hombre que Dios había levantado para que venga a preparar el camino. Versículo 9 y 10 dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. El Espíritu Santo, amados hermanos, descendía sobre él. Luego procedió de manera inmediata a ejercer su ministerio en el poder del Espíritu. Si vemos Lucas 4, vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu. ¿En qué volvió? En el poder del Espíritu a Galilea. Era necesario que este hombre llamado Jesús sea lleno del Espíritu Santo, porque tenía que estar preparado espiritualmente para servir. Y después que fue bautizado, vemos lo que dice Marcos, que el Espíritu Santo descendía como paloma.
sobre él. Ya estando el Espíritu Santo en él, comienza a actuar en su ministerio. Y Jesús volvió, dice Lucas 4:14, en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Vamos al versículo 18 de ese mismo capítulo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Recordamos lo que se había dicho en Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Gloria a Dios, amado hermano. La preparación espiritual para servir es primordial. Usted quiere servir al Señor, se tiene que preparar espiritualmente. Usted está equipado ya espiritualmente, ahora hay que prepararse espiritualmente. En el momento que usted comienza a servir al Señor es porque el Señor ya le ha dado a usted el Espíritu Santo a su vida. Dice Mateo 12:28 como referencia: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El Señor Jesús ya estaba ejerciendo su ministerio. Para comenzar a ejercer, Él primero fue preparado espiritualmente. Su ministerio llegó a ser el modelo para la vida de servicio ministerial de los apóstoles, de estos hombres enviados por Jesús. Pero no creo que solamente se quede hasta ahí, sino que llega hasta el mismo día de nosotros. Es el modelo para la vida de servicio. El mejor modelo que podemos seguir es el modelo de Jesús. Es seguir a Jesús, seguir sus pisadas. Tenemos que actuar como Él actuaba, caminar como Él caminaba. En el caso de los apóstoles, ellos no comenzaron su servicio ministerial hasta recibir el poder de lo alto, hasta recibir al Espíritu Santo. Dice Lucas 24:49, vámonos. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ellos necesitaban el equipamiento del Espíritu. Tú y yo necesitamos para servir al Señor el equipamiento del Espíritu. Y esta es la necesidad, amados hermanos, que todavía es tan grande en la vida de servicio cristocéntrica. No podemos pretender servir al Señor si no estamos equipados del Espíritu. Hoy en día existen una gran cantidad de ministerios, muchos ministerios en el mundo entero, de distintas denominaciones, algunos independientes, muy poderosos económicamente. No solamente ello, hay tanto avance tecnológico, gracias al Señor porque le podemos dar un buen uso, pero hay una cantidad inmensa de recursos que también podemos utilizar a través de la tecnología. Y el mundo lo sabe, la sociedad lo conoce y la iglesia también. Hay fuentes de dinero a gran escala en el mundo. Muchas organizaciones se encargan de financiar. Hay fundaciones sin lucro que se encargan de financiar y patrocinar cualquier cantidad de obras. Pero por un lado podemos hablar de ministerio, podemos hablar de avances tecnológicos, podemos hablar de dinero. Pero lo vitalmente necesario, y que muchas veces es lo que brilla en este sentido por su ausencia, es la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Y no estoy hablando de shows. No estoy hablando de preparar y montar un show, un espectáculo para que la gente crea, lamentablemente tergiversando las Escrituras, que el Espíritu Santo sigue volando alrededor de un estadio como paloma y se proyectan las luces en las noches de gloria. De eso no se trata, amados hermanos. Primera Tesalonicenses 1:5, vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos puede aportar también en este estudio. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5, lo siguiente. Léalo conmigo. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Sabemos, amados hermanos, que para poder servir al Señor no solamente necesitamos palabras que van y que vienen, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Es lo primero con lo que el Señor nos equipa, es lo primero con lo que el Señor nos prepara,
es una preparación que viene como consecuencia de una relación en intimidad con el Señor. Y mi pregunta sería, ¿dónde está la evidencia de ello en nuestra vida como iglesia de Cristo? ¿Dónde está aquella evidencia? ¿Dónde está esa evidencia en tu vida de que el Espíritu Santo está actuando en esta mañana? ¿Dónde está? Y no estoy hablando de manifestaciones, por si acaso, no quiero ningún espectáculo acá adelante. Lo que estoy refiriéndome en esta mañana es ¿dónde está la evidencia de la plenitud del Espíritu Santo en tu vida como en la mía? El fruto del Espíritu. En tu vida hay amor, si en tu vida hay gozo, si en tu vida hay paz, si en tu vida hay paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, porque dice el Señor, contra tales cosas no hay ley. Amados hermanos, cuando vemos que el fruto del Espíritu Santo en nosotros es real y es manifestado abiertamente, podemos decir que el Señor nos está preparando espiritualmente. Si hay alguna área en la vida que aún está usted cavilando y se está esforzando, pues amado hermano, sígase esforzando para poder servir al Señor como Él demanda. ¿De qué sirve hacer algo para Dios si no hay amor en mi vida? ¿De qué me sirve hacer algo para Dios si no hay paz en mi vida? Si no hay paciencia, si no hay tolerancia, si no hay dominio propio de mis emociones, si más bien por el contrario hago algo para el Señor y lo que se evidencia son los frutos de la carne: ira, contienda, pleito, bochinche, chisme, etcétera, etcétera. Necesitamos buscar esa evidencia. Y si no nos hemos atrevido, amados hermanos, es lo que yo siempre digo, hay gente que no quiere servir, amados hermanos, porque no quiere estudiar, porque cuando estudia la palabra te habla, porque la palabra es viva. Amén. Y la palabra te va a confrontar. Preparado entonces espiritualmente, pero también podemos ver en esta mañana, en este hermoso caminar de lo que el Señor hace en nuestras vidas, cuando el Señor está hablando del prepararnos en el servicio. Por un lado, entonces, a través de este ejemplo, una preparación espiritual, pero también vamos a ver una preparación que es moral. Jesús fue preparado moralmente. Cuando el Señor fue bautizado, escuchó las palabras, Isaías 42:1. Vamos a regresar al cántico. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Justicia a las naciones. A mí me encanta el término, tanto en Mateo 17:5, que habla también de la complacencia del Padre cuando estaba en el monte de la transfiguración, porque tenemos que oír a Jesús, es lo que el Señor nos manda, no oír a nadie más, sino a Jesús. Pero también cuando el Señor fue bautizado, podemos ver en Marcos 1:11, que te invito a que también lo subrayes, esto que se dijo en Isaías nos permite ver su cumplimiento en Marcos 1:11, que dice: y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Subraya ese término, amado hermano, complacencia. Complacencia. ¿Por qué estaba el Padre tan complacido del Hijo? ¿Por qué estaba tan complacido del Hijo? Por su vida intachable como niño, como joven y como adulto. Fue un hombre totalmente dedicado a obedecer a Dios. Y tú te pudieras preguntar si nuestra vida deleita a Dios. En este día, póngase la mano en el pecho, sea sincero. Sea sincero con usted mismo, porque Dios sabe lo que hay en su vida. A Dios no le podemos esconder nada. Sea sincero en esta mañana poniéndose la mano en el pecho y usted reconozca si en verdad el Padre está complacido con usted, sí o no. ¿Usted se siente que realmente deleita al Padre? ¿Usted puede decir, Dios se deleita de mí en este momento? ¿Dios se siente complacido conmigo? No mira a su esposa porque ella no tiene la culpa de lo que usted haga o deje de hacer.
no mira a sus hijos, no mira al presidente, no mira a los gobernantes. Mírese usted en un espejo espiritual en este día, cerrando sus ojos, y pregúntese si el Padre siente deleite de su vida. Deje de juzgar al cristiano y realmente sea honesto con usted mismo. ¿O será que manchamos nuestro llamado y vida de servicio por la forma en que vivimos, por la manera en que desarrollamos nuestra vida familiar, personal, laboral, etcétera, etcétera? Tal vez usted es uno aquí en la iglesia y parece santo que hay que limpiarle la aureola, ¿no? Por decir una expresión. Y usted es bueno, póngale el calificativo que quiera en su casa, en su trabajo, en su negocio. Usted camina por las calles de Guayaquil como un hijo de Dios o camina como un hijo de Guayaquil. ¿Cómo usted camina? ¿Cómo usted trata al prójimo? ¿Cómo usted pregunta al prójimo? ¿Cómo usted le responde al prójimo? ¿Cómo usted ora por el prójimo? ¿Cómo usted ama al prójimo? Qué necesario es tener, amados hermanos, este ejemplo de Jesús. Jesús es nuestro ejemplo. No somos seguidores de hombres, por cierto, ¿no? Usted no sigue a hombres, usted sigue a Dios, a Cristo Jesús. Usted sigue a su Salvador, a su Redentor. El deleite que el Padre siente por nosotros en este día es la pregunta que usted se va a llevar, que se tendrá que responder. Si usted tiene que gemir, si usted tiene que llorar, si usted tiene que arrepentirse, si usted tiene que tirarse al piso, poner su rostro ahí y con sus lágrimas lavar y trapear el piso en adoración al Señor pidiendo perdón, hágalo, porque aún estamos a tiempo. Pero aparte de esa preparación espiritual y de esa preparación moral, también tenemos una preparación ministerial. Jesús fue preparado ministerialmente. Para servir a Dios necesitamos tener dones espirituales. Dones espirituales. No hay alguien que diga, como hijo de Dios, que lo puedo preguntar: ¿usted cuántos dones tiene al día de hoy como hijo de Dios? Yo acepto de 1 para adelante, no de 0, porque todos tenemos por lo menos un don. Por lo menos un don. Y no porque lo diga yo, lo va a decir la palabra. Necesitamos, amados hermanos, tener presente nuestra preparación ministerialmente. Jesús tuvo dones espirituales. ¿Cuáles fueron esos dones del Señor? Él tuvo el don de la sanidad, desde luego, pues él hacía milagros, sanaba a los enfermos. Tenía el don de evangelizar, porque él llevaba la palabra de aldea en aldea. Tenía el don de profecía, el don de enseñanza, el don de predicar. Él tenía todos los dones en sí, ¿no? Todos los dones que usted y yo anhelamos para servir al Señor. En Isaías 49:2, regresamos a Isaías, veamos lo que expresa Isaías referente a la profecía del Señor Jesús. 49:2 dice: y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me hizo, dice, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y puso mi boca como espada aguda. Lo que el Señor Jesús hacía, tanto así que la gente se admiraba. Este habla con autoridad. Mucha gente lo seguía, mucha gente lo dejó de seguir porque dijo: esto es muy fuerte para nosotros. Mucha gente dejaba de seguir a Jesús equivocadamente, ¿no? En el caso del Señor, ¿cómo recibió esta preparación? Bueno, en parte fue desde su nacimiento. Desde el día que Él nació recibió en parte su preparación. Pero también fue preparado y equipado en el ministerio a lo largo de su vida. Todas sus experiencias antes de ingresar al ministerio fueron parte de su preparación en el trabajo que iba a realizar. Acuérdense que el Señor Jesús, literalmente, así como usted me lo va a escuchar, era pobre. Él tenía que trabajar muy fuerte con su padre de crianza para poder llevar pan a la casa. Era una aldea muy pobre, Nazaret, muy pobre. Y apenas 5 kilómetros de distancia encontramos en la historia de que se estaba reconstruyendo la nueva capital de Galilea.
Y ahí había trabajo. Y hay gente que piensa que el trabajo que hacía, principalmente José, era carpintero, como usted y yo conocemos, carpintero de madera. Eso no es lo correcto, es parte del concepto real. Él trabajaba en piedra, él hacía trabajos en piedra, y a pocos kilómetros había trabajo, había que ir a trabajar, y Jesús era el mayor. Así que, hijito, nos vamos a trabajar, tenemos que trabajar, porque Nazaret era pobre, muy pobre, había escasez por todos lados. Así que él tuvo experiencias importantes antes de ingresar al ministerio, y fueron parte de su preparación para el trabajo que iba a realizar. Pasaron 30 años y para aquella edad él estaba listo para trabajar en el servicio de Dios. 30 años, como lo refiere Lucas 3:23. Yo mismo lo voy a referenciar. Al comenzar su ministerio era como de 30 años. 30 años. Jesús era ya un hombre de 30 años. El cúmulo en su preparación. Estaba listo espiritual, moral y ahora ministerialmente para servir al Señor. No es fácil servir al Señor, amados hermanos. No es sencillo. Y por eso el Señor nos prepara y nos equipa. Si usted quiere servir al Señor con calidad, usted quiere servir al Señor con excelencia, usted tiene que estar preparado para servir. Por eso es importante crecer a la luz de la palabra para servir. Servir al Señor para que su servicio realmente llegue delante de Dios como ofrenda. Y usted reconozca, no como algunitos por ahí reconociendo en vanagloria y autosuficiencia su propio ego de lo que hacen para el Señor, sino que al final del día decir: Señor, soy siervo inútil, nada más he hecho lo que se me pidió hacer, pero no es porque es por mí, para mí, por mí todo, no. Tenemos, amado hermano, que reconocer la necesidad de estar preparados para poder servir al Señor. Alguien que no lo mira así es porque espiritualmente no está preparado, porque moralmente no está preparado y porque ministerialmente tampoco. Esta preparación y equipamiento que referenciamos en la vida de nuestro Señor Jesucristo se cumple en todo siervo de Dios, según la palabra. Y tengo 3 ejemplos para ello. Moisés, capacitado espiritualmente en su casa. Acuérdese que quien lo terminó criando, ¿sí?, fue su propia sangre, ¿sí?, su propia madre. Entrenado mentalmente en la corte del faraón, preparado para dirigir al pueblo en el desierto cuidando ovejas. Dios es maravilloso, todo tiene un para qué, hay un propósito. Él fue preparado desde su nacimiento, Moisés. A los 80 años estaba listo para servir a Dios. 80 años, amados hermanos, ya estaba listo para servir a Dios. 40 años estuvo bajo ese reino en donde el faraón era el que gobernaba y él fue criado como príncipe. 40 años para poder dirigir al pueblo. Te me vas al desierto a prepararte con las ovejas. 80 años, ahora sí, está listecito. Y a pesar de eso, él no quería, como lo estudiamos nosotros en nuestro espacio de Creciendo en el Servicio, sabemos lo difícil que fue para Moisés aceptar su llamado. Mas sin embargo, a los 80 años ya estaba listo para servir a Dios. David, otro ejemplo, entrenado como pastor, en comunión con Dios, capacitado como joven en el arte de la guerra, educado como un adulto en la tarea de dirigir a los hombres, hasta que por fin estuvo listo para ser rey. Y la historia de David es maravillosa. Pablo, entrenado como niño en las escrituras y en las tradiciones judías, Saulo de Tarso. Luego fue formado académicamente a los pies de Gamaliel, una eminencia en aquella época, preparado como perseguidor de la iglesia para el sufrimiento, que él mismo después también iba como predicador del evangelio a experimentar, hasta que estuvo listo para ser un apóstol. Y podemos seguir viendo más ejemplos, pero ¿cuál es el ejemplo tuyo? Al final, ¿tú te sientes preparado para servir al Señor? Al final usted hoy se siente desafiado a servir al Señor y por eso va a mirar las escrituras y se va a preparar y va usted delante del Señor a decirle: Señor, Padre eterno, prepárame espiritualmente. Sé que soy hijo tuyo, que tengo el Espíritu Santo en mi vida, mas no he cuidado de lo que el Espíritu Santo representa en mi vida.
¿Estoy preparado moralmente? ¿Soy realmente vertical? ¿Soy realmente alguien que es aquí como es afuera la misma persona? Como adolescente, como joven o como adulto. ¿Estamos siendo preparados ministerialmente? Hay dones que tenemos, amados hermanos, y no lo sabemos. ¿Cómo hemos sido preparados nosotros? Desde el nacimiento, amados hermanos. Claro, el Señor nos ha dado talentos. Hay mucha gente talentosa. Talento es una cosa, una habilidad con la que usted y yo nacemos. Yo no sé para qué usted es hábil. ¿Es hábil para hablar? ¿Cuántos son hábiles para hablar? Para vender algo. ¿Cuántos son hábiles con los pies? ¿Cuántos son hábiles con las manos? ¿Cuántos son hábiles con los números? ¿Cuántos son hábiles para las matemáticas? Habilidades, pero no es suficiente. Necesitamos también dones. Y los dones solo los tiene, amado hermano, para que usted aprenda a diferenciar. No lo tiene cualquier persona. Los dones son espirituales y solo vienen de parte de Dios. Amén. Cuando usted viene a Cristo Jesús, usted recibe el primer don. ¿Cuál es ese primer don? Hechos 2:38. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y recibiréis poder. Amados hermanos, poder significa capacidad también, como dice Hechos 1:8. Recibiremos, amados hermanos, no un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Tenemos que reconocer la necesidad de nuestra preparación. Preparados en la casa. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado, amados hermanos, a la edad de 20, de 30 o 40 años, o tal vez más tiernos a los caminos del Señor? Pero en nuestros hogares hay una cuna. Hombres y mujeres, desempeñando el rol de padres y de madres, tenemos una responsabilidad en nuestra casa, formación emocional y psicológica. Claro está que ahora todo se ha tergiversado, la educación ahora es tergiversada, los niños gobiernan, los padres son sumisos. Muchos años atrás la cosa era al revés, ¿no? Pero ahora los hogares están realmente confundidos en lo que es el modelo que el Señor ha dejado. En la vida, en la experiencia laboral, muchas veces llegamos a la universidad, obtenemos un título, desarrollamos una carrera y somos egoístas con el Señor. No queremos darle nada al Señor. No queremos ni siquiera poner nuestra experiencia laboral al servicio del Señor. En la iglesia también encontramos, amados hermanos, preparación en la iglesia, en la vida cristiana, en la vida de servicio. Estamos llamados nosotros incluso a prepararnos dentro de la iglesia. Hoy tenemos un hermoso tiempo de estudio bíblico. Amados hermanos, y por algo que aquí nos damos delante del Señor con mucha humildad, el privilegio de decirlo. Aquí no se cobra por ningún tipo de capacitación. Y lo digo con mucha responsabilidad de lo que soy dueño, de las palabras que Dios me ha dado. Yo escucho tantas iglesias que dicen ahí, usted quiere hacer un curso tanto, usted quiere prepararse en esto tanto. ¿Para qué, amado hermano? Si aquí usted encuentra la palabra del Señor de manera gratuita y aún así metemos pero, que estoy ocupado, que mis niños, que mi abuelo, que mi vida, que la novela, y no estudiamos. Tenemos un centro de estudio bíblico gratuito también. Lo único que necesita es invertir. El único recurso que sí te cobra el Señor se llama tiempo. Invierte en tu preparación, amado hermano. Llena tu vida de la palabra de Dios. Llena tu vida de la palabra de Dios. Y no pongas pretextos. Llena tu vida de la palabra de Dios. Dios ha invertido mucho en aquellos a quienes llama. Dios ha invertido en tu vida. ¿Sabe cuál es la mayor inversión de Dios en tu vida? Su Hijo. Su Hijo. Jesús estaba en la cruz derramando su sangre que el Señor tuvo que pagar para que tú estés sentado, cómodo y tal vez feliz o amargado por escuchar este mensaje. El Señor, amado hermano, ha invertido mucho en aquellos a quienes llama. Y si tú no reconoces eso, es tal vez porque Cristo no está en tu vida. Si tú no valoras eso, es porque Cristo tal vez no está en tu vida. Tenemos que aprovechar en este día lo que el Señor nos está llamando a decir. Y el Señor quiere para nuestras vidas lo mejor. Y el Señor te dice, reconoce, valora, respeta lo que ha invertido en ti. Porque ¿qué padre se puede sentir a gusto cuando su hijo, todo lo que ha invertido en él, no lo respeta, no lo valora, sino que son ingratos?
y terminan dándole la espalda. Usted como padre se va a sentir decepcionado cuando lo que debemos de hacer y trabajar nosotros es para que nuestro Padre se sienta deleitado en nosotros. Y creo que nos pudiéramos preguntar, ¿por qué Dios hace todo esto? ¿Por qué Dios hace todo esto? Con tristeza escuchaba en estos días que pasaron una persona muy decepcionada, un hermano muy decepcionado en Cristo Jesús. Una persona muy cercana a mí en los últimos años. Y estaba él tan decepcionado que decía que en su iglesia no se habla de pecado, que en su iglesia no se habla del infierno, que en su iglesia no se habla de que Jesús viene pronto, de que en su iglesia todo es comercial. Y este hombre lo decía con lágrimas, porque dice: yo no me siento alimentado, yo no me siento que estoy creciendo, mas sin embargo hay multitudes de multitudes en ese lugar, y de lo único que se nos enseña es que vamos a ser mejores, de que lo mejor está por venir, o que hemos sido llamados a tener éxito, o que debemos de sembrar, o que debemos de hacer esto. Qué tristeza da, amados hermanos, lamentablemente, porque como iglesia tal vez estamos perdiendo mucho el tiempo en banalidades y no realmente invirtiendo el tiempo en lo edificante. Porque ¿cuántos más habrán decepcionados? ¿Cuánta gente más estará tras tal vez esa cortina de apariencia de que todo está bien, pero espiritualmente no han crecido? Este año el Señor nos llamó a crecer. Este año el Señor quiere que tú crezcas para que te multipliques. Y la pregunta es: ¿por qué Dios hace todo esto de traer a nuestras vidas una palabra que confronte nuestra realidad? ¿Por qué escoge y llama y prepara a sus siervos? ¿Por qué no nos deja tal vez cómodos en la banca o en la casa? El Señor te tiene con vida porque tú fuiste llamado a servir y hay un propósito en tu vida. El Señor hace todo esto porque al final del día Él se glorifica a sí mismo por medio de nosotros. Quiero que cierres tus ojos y quiero que escuches este texto, nada más cerrando tus ojos. Y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. El Señor se va a gloriar en medio de sus siervos. El Señor mira tu vida, amado hermano y amigo, en esta hermosa mañana, y Él quiere gloriarse en medio de ti. Él no quiere que tú pierdas más tiempo. Él no quiere que sigas poniendo más pretextos. Él no quiere que sigas retardando tu crecimiento, porque a veces es fácil echarle la culpa a cualquiera porque no crecemos. La culpa es del pastor, la culpa es de la Biblia que no la entiendo, la culpa es del sistema, la culpa es del diablo, la culpa es de la mujer, la culpa son de los hijos. Amado hermano, Dios no quiere que sigas poniendo pretextos. Él muy pronto viene por su iglesia. Él muy pronto estará llevándose a su iglesia de esta tierra. Que cuando eso ocurra, realmente podamos traer contestación a aquella pregunta: si el Señor siente deleite de nosotros, sí o no. Yo aspiro que sí sea un deleite que el Señor sienta. Yo aspiro que el Señor realmente esté sintiéndose honrado por nuestra adoración, por nuestro servicio, por nuestra vida cristocéntrica. Es el tiempo, amado hermano, de reflexionar ante todo este cúmulo de experiencias que en nuestro diario vivir nos deja un saldo negativo. No nos sentimos llenos. Recuerda que la plata no te llena, una casa no te llena, un carro no te llena, un título no te llena, tu apariencia física no te llena. Nada te va a llenar en esta tierra, solo Cristo Jesús. Y es Cristo Jesús en tu vida real. Porque si no es así, amado hermano, hoy es el día de recibirlo. Hoy es el día realmente de acercarnos con un corazón contrito y humillado, pidiendo perdón al Señor. Padre bendito, Padre de bondad y Padre de misericordia, en esta mañana tu mano poderosa nos abraza
nos cubre, nos protege, nos fortalece. Es tu mano poderosa, Señor, la que está con nosotros. Eres tú, Señor, quien nos cubre con tus alas. Eres tú, Señor, quien nos abriga con tu abrigo santo. Eres tú, Señor, nuestro protector. Eres tú, Señor, el que se levanta como poderoso gigante. Eres tú, Señor, mi Dios amado, quien guarda nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Eres tú, Señor, el que pone sobre nuestra mesa el pan de cada día. Eres tú, Señor, el proveedor. Eres tú el sanador. Eres tú el protector, Señor. Eres tú, nuestro Padre Celestial. Somos tus siervos que hoy nos ponemos delante de tu presencia para reconocer, Señor, de manera individual, cómo estamos delante de ti. Perdónanos, Señor, si te hemos ofendido con nuestro mal comportamiento, con nuestra apatía, nuestra frialdad, con nuestro desinterés por servirte. En el nombre de Jesús, gracias por el llamado que nos has hecho. El llamado a crecer para servir. Y nos has hablado, Señor, durante estas 2 semanas de este hermoso llamado a crecer para servirte con excelencia. Y nos has puesto, Señor, como ejemplo a tu Hijo Jesucristo. Y nos has llamado, Padre bendito, Padre santo, a mirar hacia adentro, a examinarnos puntualmente sobre el estado situacional desde nuestra vida espiritual. Queremos, Señor, agradarte, queremos vivir para ti, queremos, Señor, mi Dios amado, servirte, pero muchas veces nuestra carne es la que impide, nuestro yo es el que impide, y nos hemos perdido tantas bendiciones por nuestra propia responsabilidad no asumida. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos, Hijo y Espíritu Santo, en este día a ponernos a cuentas contigo, a examinar nuestra vida, a buscar tu rostro, a confesar nuestros pecados, a pedirte perdón. Sana, Señor, nuestras heridas, nuestros dolores. Sana, Señor, mi Dios amado, y quita de nosotros toda raíz de amargura, resentimiento. Quita, Señor, de nosotros todo tipo de pereza espiritual, de toda apatía espiritual. Apártanos, oh Señor. Queremos, Señor, aprovechar cada día de nuestras vidas mientras sí a ti te plazca, en tu soberana voluntad. Queremos servirte, queremos honrarte, queremos glorificarte en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. La honra, la gloria, el honor y la alabanza es para ti, hoy y siempre. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu favor y por tu gracia. Bendice la vida de cada uno de los que están acá, Señor. Hoy abriendo sus corazones, hoy confesando sus pecados, hoy reconociendo sus debilidades, hoy recibiéndote, Señor, a ti, mi Dios amado, como el Señor y Salvador. Bendice la vida de todos, de grandes y pequeños en este lugar, en el nombre de Jesús, mi Dios, mi Rey y mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dios bendiga sus vidas, amados hermanos. Shalom.